Hola, voy a mostrar que esta función que está en pantalla, f de z igual a z cuadrada, z barra, o z conjugado, es una función que no es analítica en ningún punto. Bueno, pues hace falta naturalmente que la definición de función analítica, acá tenemos la definición, dice que una función de variable compleja z es analítica en un conjunto abierto si existe derivada, en un conjunto abierto, si existe derivada para cada uno de los puntos de A. Así que, bueno, nosotros más o menos tenemos idea de lo que es un conjunto abierto. Así sería un conjunto abierto. A veces la mayor parte de conjuntos abiertos no tienen orillas. Bueno, esta función es analítica en este conjunto abierto si tiene derivada en todos los puntos, ¿verdad? Entonces uno dice f es analítica en un conjunto abierto si existe derivada en cada uno de sus puntos, ¿verdad? O sea, estaríamos pensando que hay pues digamos, hay muchos puntos en los cuales la función es derivable. Acá hay otra idea que más o menos ocupan los libros. Dice así: es frecuente decir que f es analítica en un punto z0, así se dice f es analítica en un punto z0, cuando una función f es analítica en algún disco abierto que contiene a z0. Es decir, ya sabemos más o menos lo que es un disco, pues sería una circunferencia, hay más o menos, una circunferencia sin orillas. Aquí adentro estaría ¿quién? Pues en alguna parte estaría el z0. Y además, la función tiene derivada en todo el disco en todo el disco abierto completo. Aquí se puede visualizar que, digamos, para que una función sea analítica en un punto z0, debe de haber una infinidad de puntos en los cuales la función sea derivable. Aquí se nota, debe haber una infinidad de puntos en los cuales la función sea derivable. Que no se le olvide eso, ¿verdad que sí? Que no se le olvide esa idea. No nada más derivable, debe de ser derivable en un punto, sino debe de ser derivable en todo un disco abierto. Bien, lo que yo voy a hacer acá es demostrar que no es analítica en ningún punto, pero vamos a utilizar la definición de derivada. Se puede utilizar pues las ecuaciones de Cauchy-Riemann, en este caso no lo vamos a hacer. ¿Y cómo es la definición de derivada? A ver, como para ir recordando. El límite de, pues vamos a ponerle cómo está escrito. En general se escribe como f' de z, pues es igual al límite, se utiliza delta z, tiende a 0, es la definición clásica, ¿no? F de z más delta z menos ¿quién? Pues f de z sobre delta z. Y ahorita vamos a escribir nuestros elementos, los elementos de la función que tenemos en esos términos. Ahora, pues va a ser así. F' de z, vamos a poner los elementos que tenemos para la función. Delta z tiende a ¿qué? Delta z tiende a 0. Va a haber un cociente. En el lugar de z, en el lugar de la z que está acá, vamos a escribir z más delta z. Ya más o menos tenemos práctica por cálculo diferencial. Sería z más delta z al cuadrado por z más delta z barra menos f de z, pero f de z es z cuadrada, z barra sobre delta z. Ahí estaría. Naturalmente que pues vamos a tener que realizar todas las operaciones. Voy a poner el igual aquí. Voy a poner igual hasta acá. Como que no es de muy buen gusto ponerlo así, pero pues la pizarra es pequeña, entonces tenemos que ahorrar espacio. Entonces, bien, a ver, va a ser el límite cuando delta z tiende a 0
D pues elevamos al cuadrado, sería z cuadrada más 2 veces z, delta z, aquí es delta z, así, más, pues delta z al cuadrado con la operación esa clásica, paréntesis, y ahí la barra la vamos a distribuir. El conjugado se distribuye en sumas, esa es una de las cosas o de las propiedades que conocemos muy bien. Y luego, obviamente, menos z cuadrada, z barra. ¿Todo esto sobre qué? Sobre delta z. Hay un poco de más espacio, eso es lo que logramos hacer. Bien, viene la multiplicación. Delta z tiende a 0. Tenemos que hacer todas las multiplicaciones, es decir, a ver, sería z cuadrada, z barra, más z cuadrada. Ahí váyale checando por si cometemos algún tipo de error. Ahí están las primeras dos. Y luego quedaría más 2z, z barra, delta z, aquí quedaría delante, más, como queda la siguiente, sería 2z, delta z, delta z barra, esas serían las siguientes. Las otras dos, ¿cómo quedan? Queda delta z al cuadrado por z barra, ¿verdad que sí? Más delta z cuadrada, ¿por qué? ¿Qué sería? Delta z barra, y al final, casi cupo. Al final queda menos, ¿qué? Pues el término z, el término que tiene el único menos, sería este, y todo esto sobre, pues, delta z. Ahí quedarían los elementos de la multiplicación, y más o menos cupieron, ¿no? Hay solamente una cancelación, se cancela como en el cálculo de una variable prácticamente. Entonces me voy a mover un poco para acá, ya está anulado. Y bien, ahora lo que viene pues es hacerle también como el cálculo 1. En cálculo 1 lo que se hacía era pues distribuir la delta z en los sumandos que restaban. Aquí, por ejemplo, es delta z, bueno, este sumando entre este y cada uno de los sumandos entre este. Entonces reacomodo. La primera quedaría z cuadrada, delta z barra sobre delta z. La segunda iba a quedar como más 2z, z barra, ahí se cancela la delta z con la de abajo. Luego queda 2z, delta z barra, ahí va a quedar así, mire, más, que iba a quedar, ahí se va a cancelar una delta z, y solamente queda una delta z, y luego z barra, y dejo un espacio para que no se confunda, y acá se va a cancelar una delta z también, y queda una nada más, y la delta z del final. Ahí va a quedar, mire, quedó muy bien el límite, ¿verdad que sí? Estamos interesados, repito, estamos muy interesados en saber qué es lo que pasa o cuándo el límite existe. O sea, el límite estamos hablando de en qué condiciones existe el límite. Y si existe el límite, pues existe la derivada, ¿no? Bien, ahí parece que estamos bien. Es z cuadrada, delta z barra. A ver, vamos checando. Delta z más, cancelando 2z z barra más 2z delta z barra. Vaya cancelándose, vaya revisando, más delta z, z barra. Creo que sí está bien. A ver. Y luego continuamos. Estamos interesados en investigar qué pasa con quién, con precisamente esta, ¿no? ¿Qué pasa con esta? Ese es lo que estamos interesados en ver qué pasa. Pues pues es un límite, claro. El límite, esta cosa que está por acá es el límite, y el límite es todo esto que acabamos de ver. Entonces, como no sabemos qué es lo que ocurre, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa sobre el eje ¿qué? Sobre el eje real. Y en el eje real, pues ya sabemos con las deltas z son pues las deltas x. Y acá, naturalmente, que
Cuando se saca la barra, pues resulta que es lo mismo porque es un número real, si no hay problema, se puede hacer eso. ¿Y qué pasaría entonces? A ver, si regresamos a lo blanco. Si regresamos al límite blanco, que se quedaría el límite, obsérvese lo siguiente. Aquí dice delta z tiende a 0, pero delta z es delta x, o sea que bien podemos cambiar ese límite por este otro, delta x tiende a 0. Y adentro quedaría z cuadrada, luego sigue este cociente, pero delta z barra es delta x y el delta z pues es delta x, y entonces queda nada más 1, o sea lo que acabo de escribir, más, este no tiene nada, queda igualito, y más 2z, con estos no va a haber ningún problema, aquí va a quedar ¿cuánto? Pues queda delta x más, aquí adelante ¿cuánto queda? Queda delta x, z barra, más delta x, y luego por delta x, así queda. Cuando se calcula el límite, sin lugar a dudas va a quedar solamente, obsérvese cómo van a anularse algunos, pues este no hay duda que es 0, este no hay duda que es 0, no hay duda que es 0. Solamente queda ¿quién? Pues queda z cuadrada más 2z barra. Es decir, que si este límite existe, si este límite existe, pues va a tener que ser esto, no queda duda. Por lo menos es una de las cosas que sabemos ahorita rápidamente. Si este límite existe, pues va a tener que ser esto. Ahora, lo mismo vamos a hacer, pero ahora viajando sobre el eje ¿qué? Sobre el eje imaginario. En ese caso, las delta z pues son de esta forma, menos i delta y. Y ni siquiera son esas, no tienen el menos, son así, miren. Y obviamente, pues a ver, delta z barra, pues sí cambia en este caso porque sería menos y delta y. ¿Verdad que sí? Sí cambia. Es más, otra cosa que cambia es que en el lugar de la delta, en el lugar de ¿quién? De delta z tiende a 0, en lugar de esto, se puede cambiar por ¿quién? Por delta y tiende a 0. O sea, se puede cambiar una cosa por la otra. Voy a ser un poco pequeño para ver si podemos visualizar el límite. Ahí está, mira, ahí está arriba. Vamos a regresar al límite blanco. Ahora el límite blanco, ¿cómo quedaría? En las nuevas condiciones. Delta z tiende a 0, se cambia por delta y tiende a 0. Y acá observe. Quiero que observe porque va a quedar, pues quería hacerlo de una sola vez, pero pues no queda otra vez. Va a quedar z cuadrada, un cociente. En el numerador va a quedar menos i delta y sobre i delta y. Lo demás queda igual, 2z, z barra, más 2z. Ahí queda así. Estos ya no van a importar tanto porque se van a hacer 0, pero todos los tenemos que escribir. Más delta z, pero delta z es menos y delta y. La z barra queda igual. Y el último va a quedar ¿qué? Más y delta y. Y también ¿qué? Ahí es con barra, no es que está juntito, es barra. ¿Ve? ¿Ya lo vio? Entonces es por menos y delta y. Ahí casi cupo a ras, ¿no? Nos vamos un poco para acá y vamos a hacer el corchete. Bien, haciendo como cooperaciones, pues quiero que vea bien. Voy a ponerlo con rojo. Pues este límite va a salir 0, o sea, es lo que estaba diciendo. Este límite también va a salir 0. Quiero revisar a ver si copié bien los límites. A ver. Este cociente pues está bien. Aquí va delta z barra, es con menos, claro. Aquí va delta z. Este es el que puse mal, ¿no? Mire, porque no tenía barra. Ya lo decía. No va a afectar tanto, pero de todos modos hay que corregirlo. Vamos a ponerle aquí. Este no lleva menos. Sería sin menos. Así, mire. ¿De cuál estoy hablando? ¿De este? No, porque el del 2 es este, sí llevaba barra.
Este que está por acá pues es delta z nada más, es decir, es este que está por acá. Y el final es delta z, este que está bien, y delta z barra con menos, está bien. De todos modos son cero, incluso este también es cero que está por acá. Y observe, aquí va a quedar z cuadrada y junto va a quedar menos 1. Entonces, porque delta y delta y es 1 y va a quedar menos z cuadrada. Y entonces, ¿cómo es? Es menos z cuadrada más 2z barra. Eso es lo que queda. Yéndonos por el eje real nos sale este límite, yéndonos por el eje imaginario nos sale esto. Pero como, entonces, digamos, el límite existe, pues tendría que ser único y estas dos cosas tendrían que ser iguales. ¿Qué cosas tendrían que ser iguales? Z cuadrada más 2z, z barra, tendría que ser igual a menos z cuadrada más 2z, z barra. Y bueno, pues obviamente se cancela esto y nada más me va a quedar z cuadrada igual a menos z cuadrada, es decir, 2z cuadrada igual a 0. O sea, por lo tanto, pues el límite, esa sería una muy buena conclusión, el límite solamente va a existir posiblemente, podría existir en z igual a 0. Y digo posiblemente porque no solamente nos fuimos por dos trayectorias, ¿no? Pero sí hay una garantía, es decir, hay algo que se puede decir, que sí se podría decir en este caso, ¿no? ¿Qué podríamos argumentar en este caso? A ver, ¿cómo podríamos decirle? Voy a escribirlo para que no se quede como que al aire. Aquí le ponemos así. F' de z, donde sería una especie como de resumen, donde f de z es igual a ¿quién? Z cuadrada, z barra. Hasta ahorita vamos así. Solo podría existir en donde en z igual a 0, solamente, ¿no? O sea, solamente en z igual a 0. Y digo podría, ya mencioné hace un rato por qué, porque no sabemos qué pasa con la derivada exactamente en z0. Todavía nos hace falta calcularlo. Pero hasta ahorita vamos en que en todo el plano complejo, imagínense nada más, en todo el plano complejo, nada más esta función podría ser derivable en ¿dónde? En este punto que es el 0. En todos los demás puntos no existe derivada. ¿Sí? A ver. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Acá para hacer una función analítica en un punto, tiene que ser derivable en una infinidad de puntos aparte del punto en cuestión. Eso es lo que dijimos, ¿no? Entonces, en realidad ya el problema estaría terminado, porque lo que hemos demostrado acá es en que únicamente podría ser derivable en el 0. Ahorita vamos a ver qué pasa exactamente con la derivada en el 0. En ningún otro punto sería derivable, es decir, por lo tanto esta función pues no es analítica en ningún punto, porque para ser analítica tendría que ser derivable en por lo menos un disco, y el disco incluye una infinidad de puntos, y aquí nada más es derivable en un solo punto. ¿Sí? Bien, me gustaría por lo menos ver qué pasa en el 0, qué pasa con la derivada en el 0, ya para asegurar, ¿no? Entonces para ello vamos a utilizar la otra definición que era así, era un límite. Como era z tiende a z0, vamos a utilizar esa definición, y luego era f de z menos f de z0, y luego z menos z0. Y pues en este caso estamos interesados en saber qué pasa en el 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Sería el límite cuando z tiende a 0 de, pues z cuadrada, z barra, menos 0 cuadrado por 0 barra sobre z menos 0.
Pero bueno, haciendo las operaciones, ¿cómo le va a quedar? Únicamente le va a quedar el límite cuando z tiende a 0 de pues z cuadrada, z barra sobre z. Es decir, el límite cuando z tiende a 0 de z por z barra. Qué bien, ya nosotros con el curso, las partes iniciales de complejos, las propiedades, ya sabemos que es el módulo al cuadrado, ¿no? Pero bien, a ver, es el módulo al cuadrado. Pero el hecho de que la z tiende a 0, pues significa que su parte real y su parte imaginaria se parecen al 0, y eso quiere decir que su módulo se parece al 0. En realidad, eso quiere decir entonces que pues, este límite pues, es 0. O sea, ¿cuál es la conclusión? De que sí, la derivada sí existe, por lo menos en el 0, y vale 0. ¿No? O sea, por lo menos esta función, la función esta con la que iniciamos, ¿ve usted? Quiero que vea usted la función en este caso. Aquí la vamos a anotar, ¿no? Vamos a anotar la función para que no haya problemas. A ver. Es más, esta función, vamos a anotar un resumen, fíjese. Empezamos considerando esta función. A ver, ¿sería quién? Pues era, ni siquiera prima, era la f solita, ¿no? Así, mire. Vamos a ir haciendo un resumencito. A ver. Empezamos con esta función. Z cuadrada, Z barra. ¿Verdad que sí? Y esta función es únicamente, ahora sí lo podemos asegurar, es únicamente derivable en donde en z igual a 0. Pues además, sabemos cuánto vale su derivada ahí, pues lo que acabamos de calcular vale 0. Pero nada más es el único punto donde es derivable, es en el 0. Eso es lo que acabamos de probar con todo el trabajo que hemos estado realizando. Únicamente es derivable ¿en qué punto? Únicamente es derivable en el puro 0. Entonces, a ver, como para que vaya quedando claro, voy a escribir lo siguiente repetitivo, pero sirve. A ver, como punto número 1, f no es analítica en 0, pero sí es derivable en 0. ¿Verdad que sí? De hecho, podríamos un poco más, ¿no? Se podría decir así. F, pues de hecho, no es analítica en ningún, no es analítica en ningún punto. No es analítica en ningún punto, en realidad, la función, ¿no? Pero a veces una pregunta clásica para exámenes y eso es esta. Esta es una pregunta clásica. ¿Es lo mismo analítica que derivable? Y la respuesta es que no. Se puede ser derivable en un punto y no ser analítica como lo acabamos de hacer. Para ser, digamos, analítica, pues es necesario tener derivada por lo menos en un disco abierto, completo, todo completito, ¿no? Y esta función pues nada más es derivable en un solo punto, o sea, ni donde agarrar puntos donde haya derivadas, pues nada más hay un punto en el cual existe la derivada. ¿Qué le parece? Pues ahí está utilizando la definición, en este caso se utiliza la definición para, digamos, mostrar. Y aquí están las herramientas, son herramientas que se han estado estudiando y revisando, ¿verdad? Ahí revíselas usted muy bien. Acá está un resumen que le puede servir. Aquí está la demostración y bueno, en este caso no utilizamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las estaríamos utilizando próximamente. Y eso sería por hoy todo. Nos vemos pronto. Adiós.